días, señora. Mire, vengo del programa Médico en tu Casa. Mi nombre es Jessica Mendoza. Estamos buscando personas que no puedan salir del domicilio a recibir atención médica en las unidades para ofrecerles un servicio médico en su casa. Tenemos un número que se llama Medicina a Distancia, donde usted puede llamar y hacer su solicitud, en dado caso de que la persona no pueda trasladarse por su propio pie. Sí. Mire, este es el número de Medicina a Distancia. Es el 5132-0909. Aquí usted puede solicitar el servicio de atención domiciliaria en tu casa. Sí. Ya está registrada para que mi doctora le siga dando seguimiento a su embarazo. Le dejo una información que son los de signos de alarma de la embarazada para que lo tenga en cuenta. Mi nombre es Elí García Sánchez, soy médico visitador de la delegación Coajimalpa. Como médico visitador, mis funciones son detectar a los pacientes que tengan alguna enfermedad crónica, esté o no controlada, darle seguimiento, dar educación en salud a estos pacientes para que puedan tener un buen control médico, realizar algunas acciones como pueden ser curaciones o prevención de caídas en ellos y detectar algún riesgo a futuro. Soy Ana Beatriz Arteaga Ortigosa, enfermera del programa Médico en tu Casa de la Jurisdicción Sanitaria Coajimalpa. Mis funciones dentro del programa Médico en tu Casa son toma de signos vitales, de glucosa capilar, capacitar al paciente y al cuidador en cuanto a riesgo de caídas, alimentación correcta, en apego a tratamiento. El programa Médico en tu Casa es un programa que permite a las personas con vulnerabilidad y dificultad para accesar a los servicios de salud llegar hasta ellos y poderles brindar atención, control o detección de alguna enfermedad crónica, alguna discapacidad o mujeres con embarazos de alto riesgo. Efectivamente es un programa de la Secretaría de Salud en la cual se brinda la atención a su domicilio y es totalmente gratuito. No se presenta el servicio como urgencia. Lo que procede es que el médico acudirá o se comunicará con usted a la brevedad de entre 24 a 72 horas aproximadamente. El médico hará la valoración y él realizará un reporte en el cual va a comentar el procedimiento o la atención que se le brindará a su familiar. Mi nombre es José Ignacio Valdés, soy odontólogo y pertenezco a la Jurisdicción Sanitaria Coajimalpa. Mis funciones como odontólogo dentro del programa Médico en tu Casa son realizar visitas a domicilio, atender pacientes en lo que es actividades como limpieza dental, capacitación en técnicas de cepillado, remoción de sarro, aplicación de flúor, extracciones con un grado de complejidad que se puedan hacer en casa. Mi nombre es Fátima García, soy nutrióloga del programa Médico en tu Casa de la Jurisdicción Coajimalpa. Mis funciones como nutrióloga son realizar evaluaciones nutricionales a los pacientes, brindar un plan de alimentación, orientación alimentaria y capacitación a los cuidadores. La misión de los doctores de Médico en tu Casa es servir, es dar servicio de salud de una manera gratuita e integral a los pacientes que no pueden trasladarse a los centros de salud. Para mí es un área de oportunidad porque se puede ver al paciente de forma real con lo que él realmente está siguiendo o no, si se tiene apego o no al tratamiento, entonces se trabaja muy bien con los pacientes y los cuidadores. Vamos a ver al señor Joaquín. Él es un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Él tiene una secuela de un accidente previo y también es hipertenso. Él, cuando ingresó al programa, tenía cifras de glucosa elevada, tenía una hipertensión descontrolada. Obviamente en la lesión, en las secuelas no podemos manejar mucho, pero sí el control de las enfermedades crónicas. Actualmente él ha ido en disminución de las cifras de glucosa, todavía no están en control, pero sí van disminuyendo y vamos con esa tendencia y las cifras de hipertensión ya han mejorado y ya está más controlado.
La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos al ser bombeados por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. En ocasiones, la hipertensión causa síntomas como dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias nasales, pero no siempre. Hoy en la casa de don Joaquín vamos a vigilar. Te voy a pedir, Fátima, por favor, que veamos su régimen dietético. Ya se le dieron unas indicaciones previas, pero necesito que tú ya personalices su dieta para que pueda pegarse. Él lo estuvimos concientizando para el uso de insulina, pero necesitamos que también se apegue a su dieta. Y que por favor, que en odontología podamos revisar el órgano dental que se había quedado pendiente con él, y veamos si hay posibilidad de sensibilizar para ver si hay o no una extracción con él. Y bueno, vamos a vigilar la glucemia de hoy para ver si ha habido mejoría en sus niveles de glucosa. Vamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo ha estado? Bien, bien. ¿Qué tal? Bien. Venimos a visitarlo el día de hoy para ver cómo seguimos con el tratamiento de la hipertensión y de la diabetes. Sí. ¿Cómo se ha sentido usted? Pues mire, normalmente me he sentido bien, pero hace unos días atrás tuve una molestia estomacal que me ocasionó una diarrea por 2 días. Ah, ok, bien, ahorita le vamos a dar tratamiento para lo de la diarrea. Sí. Con respecto al azúcar, ¿ha tenido alguna molestia o la de su presión? No. ¿Dolor de cabeza, Ni una. mareos o alguna situación Ni que le una haya vez, molestado? hasta ahorita ni una vez. Bien, vamos a tomar su azúcar ahorita para ver cómo está, si ya bajaron los niveles con respecto a la vez anterior que venimos, Sí. para saber si ya hay una mejoría o tenemos que ajustar el medicamento. Sí. Y también le vamos a tomar su presión. ¿Te Bien. parece? Sí. Muy bien. Bueno, señor Juan, déjeme su bracito, le voy a tomar su presión. Sí. Médico en tu casa visita de manera regular a los pacientes con una frecuencia aproximada de 1 mes, 20 días a cada uno de ellos, dependiendo la enfermedad o las necesidades particulares que tenga cada uno de ellos. En cada una de las visitas, aparte de la asesoría y de la consulta que se les otorga, también se les proporciona medicamentos, se les solicita estudios de laboratorio que son gratuitos para ellos. Esto sin ningún costo para el paciente, ya que esto es absorbido por el Seguro Popular y por la gratuidad. Tiene 153. 153, está muy bien. Cuando iniciamos con usted, recuerda que estaba cerca de 400, Sí. la segunda vez 200 y ahorita en 153. Sí. Vamos a hablar de control cuando usted esté por debajo de 110. Si en 110 estamos hablando de que su azúcar ya va a estar controlada. Ujú. Entonces vamos poco a poco ya llegando a ese control. Muy bien, Sí. lo voy a revisar, ¿sale? Bien, hasta que abra su boca, por favor. Saque su lengua. Muy bien. Usted me dice si hay dolor o molestia, por favor. Muy bien. Voy a escuchar su corazón. Muy bien. Necesito que respire profundo. Saque el aire, muy bien. Nuevamente, por favor. Muy bien. Puede hacerse un poco para adelante. Nuevamente respire, por favor. Muy bien. Saque el aire. Las recomendaciones para pacientes que padecen enfermedades crónicas como es la hipertensión o la diabetes se basan básicamente en 3 pilares: la actividad física, el cuidado nutricional y el apego al tratamiento médico. En respecto al tratamiento médico, es importante que el paciente conozca qué medicamentos está tomando, que los tome en su horario,
que sepa para qué le están funcionando y que también él esté consciente que este medicamento le va a ayudar, que es un complemento de todos estos 3 pilares. Ahorita le voy a hacer una medición para ver cómo vamos también en el aspecto pues del peso. Ajá, y vamos también a darle algunas recomendaciones para que tenga ese apego al tratamiento, ¿sale? Para que le quede un poquito más claro. Sí. Sí. Entonces, bueno. ¿Me permite su bracito? Sí. ¿Así? Le voy a descubrir su bracito. Sí. En el caso de los pacientes que no se valen por sí mismos, es muy importante dar toda la capacitación y la orientación al cuidador, ver realmente sus redes de apoyo y involucrar, o sea, a los cuidadores o a las personas que pueden ayudarle hasta desde la accesibilidad de alimentos. También es importante que realice su desayuno, su comida y su cena por lo menos de esta forma, completos, con verdura o fruta, su grupo de cereales y algún alimento de origen animal, como lo hemos platicado antes, pollo, carne, puede ser leche, huevo, ajá. Sí. Entonces de esa forma lo vamos a seguir haciendo. Sí. Y podemos hacer entre esas comidas colaciones, ajá, de fruta. Ajá. Entonces vamos a seguirnos apegando a eso. Bueno. Ajá. ¿Qué estamos evitando nada más? Alimentos que sean con alto aporte de azúcar. Ajá. Sí. Bebidas dulces, jugos, refrescos, mermeladas, cajetas. Ajá. Sí, sí. Podemos utilizar a lo mejor algunos sustitutos, pero en general hay que acostumbrarnos al sabor natural de los alimentos. Sí. ¿Cómo ve eso, don Joaquín? ¿Cree que podamos seguir con ese tratamiento? Pues desde que me dijeron la primera vez, lo he hecho. Ok. Creo poder seguir haciéndolo. Ok, bueno. Sí. Entonces, pues seguimos entonces con usted al pendiente, sí, para el seguimiento. Bueno, las recomendaciones para un paciente con diabetes y asimismo con hipertensión arterial son tomar en cuenta los grupos de alimentos. Es importante el aporte de fibra, ajá, de la verdura sobre todo, de frutas, alimentos de origen animal pues que sean bajos en grasa, pero aportar grasas de origen vegetal. Y bueno, utilizar cereales también integrales. Asimismo, llevar un control en la cantidad de cereales para evitar que se eleve la glucosa. Asimismo, el aporte de sodio, hay que cuidar, evitar alimentos que sean industrializados para evitar también ese aporte extra. Hoy vamos a trabajar un poquito con sus molitas que tiene. Sí. Vamos a quitar un poquito de sarro, ya ve que a veces se queda un poquito por restos de comida y sí, pasa el tiempo y se endurece. Más que todo que usted tiene poquitas molitas, las sí, tenemos que mantener para en un futuro usted puede hacer una prótesis. Sí, no. Mire, vamos ahorita a trabajar. Va sí, a ser un procedimiento que no lleva anestesia, procedimiento limpio. Sí, no. Es un paciente que es edentulo parcial, usa prótesis. Entonces, para que esos dientes se sigan manteniendo sanos, necesitamos quitar ese sarro para que no haya problema con la encía y esa encía se separe del diente y ese diente tenga movilidad. Vamos a revisar. Sacamos lengüita. Del otro lado la movemos. Ok, excelente. Mire, como le decía, había poquito sarro, no había una gran cantidad, pero la tuvimos que retirar. Además son pocos pues dientecitos y muelitas que tenemos. Sí. Vamos a dejar el cepillado. Vamos a dejar como indicaciones el día de hoy, pues evitar comer mucho limón, mucho picante, para que esa encía se recupere pronto. Es normal que se inflame y sangre un poquitín, porque ese sarro se mete entre la encía y el diente. El problema de ese sarro es que nos desprende un poquito la encía del diente y afecta un poquito el hueso y empieza a bajar
y con el tiempo puede haber movilidad en esas muelitas. Entonces, pues eso fue todo por esta ocasión. Hoy el equipo de Médico en tu Casa culmina con esta visita para usted. Nos veremos en próximas sesiones para tener visitas de control y en un futuro poder mandarlo a que se le haga su prótesis en la Clínica de Odontología de la Ciudad de México. Que tenga muy buen día, señor Joaquín. Gracias y buen día. Bueno, las recomendaciones para pacientes con diabetes y hipertensión de parte del área de odontología del programa Médico en tu Casa son respetar las indicaciones médico o nutricionistas que se dan. Después de ahí, pues tener un cepillado diario, 3 veces al día, con una técnica de cepillado que les sea fácil de realizar a los pacientes. ¿Qué podría decir con ellos? Que pues ojalá y Diosito les dé más paciencia y haya más médicos con esas bondades para que vean a uno que a veces no cuenta uno con esas posibilidades de ir a un médico particular, ¿verdad? Pero pues que gracias a ellos estamos sobresaliendo.